Ok, bueno, es un honor presentar a la profesora Stefania Marcantonini. Quería decir unas breves palabras sobre la profesora Stefania. Ella es egresada de la UCB, hizo su doctorado bajo la supervisión de Misha Kotler y pues fue profesora del IBIC y de la Universidad Simón Bolívar. Yo tuve suerte de que fue una de las profesoras, me enseñó análisis, aprendí análisis de Fourier con ella. Y bueno, Estefania es una de las más distinguidas investigadoras venezolanas. Es ganadora del Premio Polar Lorenzo Mendoza Fleury del 2009 y actualmente es profesora en el Instituto Argentino de Matemáticas y en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Y hoy nos va a hablar de Products of Positive Operators. Gracias, Estefania. No, gracias a ti, Marco Aurelio. No le crean nada a Marco. Él me quiere mucho y sabe que yo también, y entonces, bueno, ese afecto recíproco hace que bueno, que digamos cosas que no son. En todo caso, gracias por la invitación. Me complace muchísimo estar en el Seminario Internacional de Matemáticas. Y quiero agradecer también a quienes están conectados por acompañarme. En esta oportunidad me propongo hablar de un trabajo que realizamos en colaboración con Maximiliano Contino y Alejandra Maestripieri del Instituto Argentino de Matemáticas Alberto P. Calderón, donde P está por Pedro, por si alguien no lo sabe, y Michael Drickschel de la Universidad de Newcastle upon Tyne en el Reino Unido. En el trabajo en cuestión estudiamos una clase de operadores lineales y continuos que actúan en un espacio de Hilbert dado y que admiten factorizaciones como productos de dos operadores lineales continuos y positivos. No sé por qué no me deja bajar. Acrobat Reader. View. View, full screen mode, ahí está, y bajo entonces, entonces vale que por positivo entendemos autoadjunto con espectro no negativo, es decir, contenido en el semieje de los números reales no negativos. De ahora en adelante a la clase esta la vamos a denotar L más 2. Con Maxi y Alejandra nos tropezamos con esta clase cuando estábamos mirando las Moore-Penrose de ciertos operadores que en aquel momento nos interesaban. De eso hace más de un año, y bueno, encontramos que las podíamos asociar en correspondencia 1 a 1 con productos de operadores positivos, y de allí que surgiera el interés en estudiar estos operadores. Y bueno, al tiempo invitamos a Mike para que se nos uniera. Encontramos que estos operadores habían sido extensamente estudiados a partir de sendos trabajos de Dieudonné y Wigner, que datan de comienzos de los años 60 del siglo pasado. Pero la abundante literatura sobre el tema se concentra básicamente en el caso finito dimensional. Y entonces nosotros decidimos ocuparnos del caso infinito dimensional, es decir, cuando el espacio de Hilbert, donde actúan los operadores,
tiene dimensión infinita. De hecho, vamos a suponer que tiene dimensión Aleph 0, porque para no entrar en terreno pantanoso vamos a suponer que los espacios son complejos y separables. Las dos preguntas que nos hacemos no son nada originales. ¿Qué propiedades tienen los operadores T en L más 2 y cuáles entre estas propiedades permiten caracterizar a la clase L más 2? Por ejemplo, todo operador en L más 2 tiene espectro no negativo. No es difícil ver esto, como tampoco es descabellado adelantar que una tal propiedad mal puede caracterizar a los operadores en L más 2. El estudio de L más 2 tiene sus dificultades, afortunadamente, porque de lo contrario no sería un tema interesante. Y el primer escollo que encontramos es que un operador en L más 2 no necesariamente tiene una única factorización como producto de operadores positivos. Entonces, digamos que surge la necesidad de establecer criterios de optimalidad u optimización que permitan discernir entre las distintas factorizaciones de un T en L más 2, aquellas que son, entre comillas, mejores. Bueno, ustedes alcanzan a ver la pantalla completa. Sí. Yo creo que no está pasando, ¿no? No, Yo creo que no está pasando full screen view, no. Eso Sí, no no está están full cambiando screen, las pero diapos. se lee bien. Cambia. Pero alcanzan a verla, por ejemplo, alcanzan a ver el título, porque yo no lo veo, el título de este slide. El background. Sí, background. El background. Ajá, eso es antes. Y ahora que estoy en... Pero optimal, Estefania, No se ve, están fijas. Slides. no, entonces se congeló la imagen. se congeló. Sí, está congelada la imagen. me pasa lo mismo que a Chichi en un seminario que dio para Jam. Entonces, a lo mejor es porque pusiste el full screen, porque antes de que intentaras poner el full screen, sí se veía. ¿Se veía? Bueno, voy a quitar el full screen entonces. ¿Ahí Ah, se chévere. ve? Ahora, ¿Ahí se ve? Ahora sí, Ahora sí. Ok. se está moviendo. Bueno, entonces, bueno, para ser consistentes con la notación, L más es entonces el conjunto de los operadores lineales continuos y positivos. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que T está en L más 2, que T es el producto de A por B con A y B en L más. Y definamos Q como la proyección ortogonal sobre el kernel de A por B a la un medio. Está claro entonces que T también se puede factorizar como A por B a la un medio por 1 menos Q por B a la un medio. Voy a usar 1 para la unidad escalar y también para el operador identidad, y creo que se entiende cuál es cuál en el contexto, ¿no? En este contexto, ese 1 es el operador identidad. De manera que si llamamos B sub 0 al salamín S, B a la un medio, 1 menos Q, B a la un medio, tenemos que, podemos factorizar a T como A por B0, donde B0 claramente es un operador en L más. Lo que no queda absolutamente claro, pero les puedo, pero es un ejercicio fácil, es que el kernel de B0 coincide con el kernel o espacio nulo de T. Entonces ahora tenemos la descomposición T igual a A por B0, adjuntamos, repetimos y de esa forma obtenemos una 0 en L más,
que permite escribir a T como A sub 0 B0 y con la propiedad que la clausura de su rango es igual a la clausura del rango de T, y ello es así porque el kernel o espacio nulo de A0 coincide con el kernel o espacio nulo de T estrella. Entonces todo esto muy facilito. Son las únicas demostraciones que voy a hacer. Entonces, bueno, cada vez que podamos escribir a T como A por B, donde A y B son operadores en L+, para los cuales la clausura del rango de A es igual a la clausura del rango de T y el kernel de B es igual al kernel de T, diremos que A por B es una factorización óptima de T, o indistintamente que el para B es óptimo. Y bueno, lo que acabamos de ver es que todo TNL más 2 tiene una factorización óptima, pero además puede verse que el rango de A está en suma directa con el kernel de B, esto que está aquí, y que el rango de B está en suma directa con el kernel de A si A y B son óptimos. Y entonces a partir de allí podemos deducir que el rango de T y el kernel de T están en suma directa. Es decir, usando las factorizaciones optimales u óptimas, perdón, podemos demostrar que todo TNL más 2 tiene rango y kernel en suma directa. Vamos a establecer una hoja de ruta para nuestro recorrido y claro está, digamos que la primera estación es el caso matricial. La idea es que el caso finito dimensional nos diga hacia dónde apuntar. Entonces vamos a suponer que T es un operador que actúa en un espacio finito dimensional que está en la clase L más 2, por lo tanto se puede factorizar como el producto A por B, con A y B positivos, que además, sin pérdida de generalidad, podemos suponer óptimos. Como son óptimos, si definimos G como la raíz cuadrada de A más la proyección ortogonal sobre el kernel de A, tenemos que este operador G es inyectivo y además es positivo, claramente. Como es inyectivo, es un isomorfismo. Entonces, si ahora definimos S como G, B, G, claramente este S también es un operador positivo y simple aritmética de matrices produce como resultado que T por G es igual a G por S. Es decir, T es similar a un operador positivo. Recíprocamente, si T es similar a un operador positivo, es decir, existe G invertible y S positivo tal que T es igual a G por S por G a la menos 1, entonces a T lo podemos escribir como G estrella a la menos 1, S por G a la menos 1, y entonces está claro que T también pertenece a L más 2. Es decir, el caso finito dimensional es coser y cantar. En L más 2 están todos los operadores que son diagonalizables y tienen espectro no negativo. Pero además, los operadores de L más 2 en el caso matricial tienen parte nilpotente, que es la restricción del operador a su núcleo, y además el rango de T suma directa, el kernel de T es igual a todo el espacio H. Y esta de hecho es otra condición necesaria y suficiente para que T esté en L más 2 en el caso finito dimensional.
Entonces, como hoja de ruta, vamos a, digamos, a pensar en los operadores que son similares, operadores positivos, a ver qué tanto podemos decir. Y entonces, de esa manera entramos en la que es la segunda estación de este recorrido, y allí nos encontramos con los operadores similares a operadores positivos. Resulta que si T es un operador lineal y continuo en H, entonces son equivalentes. Que T sea similar a un operador positivo, que T se pueda factorizar como A por B, con A y B positivos, de los cuales al menos uno, o bien A o bien B o ambos, depende, es invertible. Y más importante, T es un operador escalar. ¿Sí? Son equivalentes, que T sea similar a un operador positivo y que T sea un operador escalar. Los operadores escalares son aquellos que tienen un teorema espectral que permite expresar al operador como una integral respecto a la medida espectral. Pero además de ser escalar, el operador tiene espectro no negativo. En el caso finito dimensional, escalar equivale a diagonalizable. De manera que 1, 2 y 3, para el caso infinito dimensional, recuerdan fuertemente el caso finito dimensional. Pero además, H, el espacio de Hilbert donde actúa T, es igual a la suma directa de la clausura del rango de T y el kernel de T. Bueno, digamos que los operadores similares, operadores positivos, tienen una serie de propiedades agradables, las comparten con los operadores positivos. Todo operador similar a un operador positivo es producto de dos operadores positivos, tiene espectro no negativo. La clausura de su rango, suma directa con el kernel, es igual a todo el espacio de Hilbert H, es un operador escalar. T tiene una raíz cuadrada que además está en L más 2. Por raíz cuadrada entendemos un operador R, tal que R al cuadrado es igual a T. Entonces, bueno, puede verse que este R, raíz cuadrada de T, está en L más 2. Más generalmente, como T es un operador escalar, tiene un cálculo funcional de Borel. Es decir, para toda función Borel variable f, podemos definir f en T mediante una integral con respecto a la medida espectral. ¿Vale? Entonces estas son las, bueno, un resumen de lo que de las propiedades de los operadores similares a operadores positivos. Y entonces nos preguntamos cuál es la relación con L más 2. Y encontramos un ejemplo que se debe a Arias, Corach y González, que muestra que el caso infinito dimensional es mucho más complejo y rico. La estructura de L más 2 es mucho más rica que en el caso matricial. Este ejemplo da un operador que está en L más 2, pero no es similar a un operador positivo. Arias, Corach y González son tres compañeros del llano. Bueno, ellos toman B positivo en un espacio infinito dimensional H, suponen que el rango de B es denso, pero no cerrado. Y toman entonces un vectorcito X en H que no está en el rango de B. Definen N
el subespacio de todos los vectores de H que son ortogonales a X, toman la proyección ortogonal sobre este N, la multiplican a derecha por B y de esa manera definen el operador T. T entonces es Pn por B. Claramente está en L más 2 y además esta descomposición de T es óptima. La clausura del rango de T es igual a N, el kernel de T es igual al kernel de B es igual a 0, singulete 0, de manera que la suma directa de la clausura del rango de T más el kernel de T es igual a N, donde N es un subespacio propio de H. Y por tanto mal podemos decir que este operador T es similar a un operador positivo, ya que si T es similar a un operador positivo, la clausura del rango más el kernel en suma directa dan todo el espacio de Hilbert H. Entonces, este es un ejemplo de un operador que está en L más 2, pero no es similar a un operador positivo. Nos preguntamos entonces si tiene sentido relajar la similaridad por cuasi similaridad. Y llegamos entonces a la tercera estación de nuestro recorrido por la clase L más 2. Un operador que es inyectivo y tiene rango denso se dice que es un operador cuasi afín. Y decimos que T es cuasi afín a C si existe un operador cuasi afín X que entrelaza T con C, es decir, tal que T por X es igual a X por C. Decimos que T y C son cuasi similares si existen operadores cuasi afines X, Y, tales que TX es igual a XC y CY es igual a IT. Es decir, T es cuasi afín a C y C es cuasi afín a T. Bien, entonces con estas definiciones encontramos que podemos decir lo siguiente, son equivalentes. T es cuasi afín a un operador positivo. El adjunto de T se puede factorizar como B por A, donde A es un operador positivo, pero lo único que podemos decir de B, al menos en esta instancia, es que es un operador positivo cerrado sobreyectivo. Como corolario, resulta entonces que T es cuasi similar a un operador positivo si y solo si T mismo se puede escribir como A por B, donde ahora B es positivo, es decir, lineal y continuo y positivo, y A es positivo, cerrado y sobreyectivo. Y por supuesto vale que T estrella también se puede factorizar como se factorizaba en el ítem 2 del teorema 3. Y ya mencioné que en esta instancia nada podemos decir acerca de si el B, por ejemplo, en el ítem 2 del teorema 3, es acotado. No podemos todavía decir nada. O sea, lo máximo que tenemos es que es cerrado y sobreyectivo. Bien. ¿Qué podemos decir de los operadores cuasi afines y cuasi similares que no hayamos dicho antes? Bueno, si T es un operador en lineal y continuo que es cuasi afín a un operador positivo C, entonces ocurre que el rango y el kernel están en suma directa y la suma directa del rango y el kernel es densa en H.
Y solo como curiosidad, y más que nada para Chichi, que pensé que iba a estar conectado, la Sí prueba estoy de conectado, sí estoy conectado, sí estoy conectado. Maluca. no, esto lo escribí por ti. Esto lo escribí por ti, porque la prueba usa ternas de Gelfand o espacios de Hilbert equipados, con los cuales Michel hizo una cabeza de este tamaño, no sé si lo recuerdas. En fin, usa esta herramienta y cabe mencionar un resultado de Stanley y Fialko, que dice que bajo estas condiciones lo máximo que podemos decir sobre los espectros de C y T es que el espectro de C es subconjunto del espectro de T. Y ya volveremos sobre este tema de los espectros. Como corolario, entonces resulta que si T es casi similar a un operador positivo, entonces la clausura del rango de T y el kernel de T están en suma directa, y la suma directa es densa en H. Prosigo. Espero que no estén aburridísimos. El ejemplo de Arias, Corach y González sirve en este caso entonces para para mostrar un operador que está en L+2, pero no es ni siquiera cuasi afín a un operador positivo, porque no sé si recuerdan en el ejemplo de Arias, Corach y González, el rango, la clausura, no, el rango de T es igual a N, el kernel de T es 0, y N cerrado, de manera que la clausura de N es N, y N no es H porque N es subespacio propio de H. Entonces estamos mal, la cuasi afinidad tampoco resuelve nuestro problema. Sin embargo, de paso por estas nociones, pudimos decir algo acerca de los espectros y más aún pudimos obtener una versión ligeramente más fuerte del teorema de Stanley. Es decir, observamos que si además de ser T cuasi afín a un operador positivo, pedimos que esté en L+2, entonces vale el sí solo sí en el teorema 3 anterior. O sea, en el teorema 3 teníamos que cuasi afinidad implica que el rango de T, suma directa del kernel de T, es denso en H. Si agregamos la condición T en L+2, entonces vale el sí solo sí. Y con esto logramos demostrar que si T en L+2 es cuasi afín a un operador positivo, entonces el operador positivo y T tienen exactamente el mismo espectro. Si esto sirve para algo, no lo sabemos. Pero bueno, la idea es que, bueno, como recorrimos todo esto de la cuasi afinidad sin resultados concretos o positivos en lo que se refiere a la clase L+2, al menos conseguimos esto y nos sentimos felices y contentos. ¿Qué pasa con respecto a la membresía en L+2? Les debo una caracterización y es esta. Si T está en L+2 y T entonces es igual a A por B, con A y B positivos, entonces T estrella es igual a B al cuadrado A. B al cuadrado es menor o igual que la norma de B por B, donde aquí el menor igual es el orden dado por el cono, ¿no?, de los operadores positivos u orden de Leffner. De manera que A, B al cuadrado, A es menor o igual que A, norma de B por A. Si tomamos
norma de B por A lo definimos como el operador X. Resulta entonces que X es positivo y T estrella, T es menor o igual que X por T estrella. Y esto nos da el teorema 8. T está en L más 2 y solo si la desigualdad T estrella menor o igual que X por T estrella tiene solución en L más. ¿De acuerdo? Bien. La parte dura del teorema se tiene a partir de un resultado de Zoltan-Sevestyan acerca de las soluciones de la ecuación A igual a Bx para A y B positivos. Bien, pasemos entonces a la parte espectral, que es la que realmente resultó interesante. Pero antes miremos algunas clases de operadores en L más 2. ¿Qué pasa si tengo un operador normal en L más 2? Bueno, ese operador normal en L más 2 es automáticamente positivo, ya que los operadores en L más 2 tienen espectro no negativo. Y vale exactamente lo mismo para los subnormales, que son aquellos operadores que tienen extensiones normales con el mismo espectro. Como tienen extensiones normales con el mismo espectro, entonces resultan ser operadores positivos. Después están las isometrías, están las isometrías parciales. Un operador B es una isometría parcial si B estrella y B estrella B, ambos, son proyecciones ortogonales. Resulta que una isometría parcial que está en L más 2 es en sí misma una proyección ortogonal. Los idempotentes, es decir, los operadores lineales y continuos, tales que Q al cuadrado es igual a Q, que están en L más 2, o sea, son una subclase de L más 2. De hecho, están en P por L más, donde P es el conjunto de las proyecciones ortogonales. Y para mirar otras clases de operadores en L más 2, bueno, tenemos que hilar más fino. ¿Cuánto me queda? Todavía más de 20 minutos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Hace algunas slides vimos que si T es similar a un operador positivo, entonces tiene raíz cuadrada y la raíz cuadrada está en L más 2. ¿Qué podemos decir acerca de la cuasi similaridad? Bueno, sea acá un espacio de Hilbert infinito dimensional y tomemos H la suma directa exterior o si prefieren el producto de K con K, con el producto escalar estándar y la norma cuadrática asociada. Sea ese un operador positivo inyectivo que no es invertible, y supongamos que tiene norma menor estricto que 1, para garantizar entonces que la identidad menos S es un operador invertible, positivo e invertible. Los operadores en K más K son matrices de bloques 2×2, de manera que si T es un operador en L más 2, se factoriza como producto de dos matrices de bloques 2×2. Al T que vamos a considerar en este ejemplo, se factoriza como la matriz de bloques S a lo medio, 1 menos S a lo medio, 1 menos S a lo medio, S a lo medio, 1 menos S, esas son las 4 entradas, y a derecha por identidad 0, 0, 0. De manera que T es la matriz de bloques S0 en la primera fila, 1 menos S1 medio, 0 en la segunda fila. Con cierto trabajo, pero
se puede hacer, se demuestra que T es cuasi similar a un operador positivo. Vamos a suponer que tiene raíz, es decir, que existe un R tal que R al cuadrado es igual a T, y vamos a suponer que este R más aún está en L más 2. R tiene, si R tiene una raíz positiva, entonces R es casi similar a un operador positivo. Entonces estamos suponiendo que T es casi similar a un operador positivo, que R es casi similar a un operador positivo, y la hipótesis extra es que R está en L más 2. Entonces se factoriza como X por Y, donde X e Y sin pérdida de generalidad se pueden suponer óptimos. Y como son óptimos, tienen la forma que aparece aquí, ¿no? El I es I1, 1, 0, 0, 0. El X es positivo, de manera que es una matriz de bloques de autoadjunta, por lo tanto es de esta forma, y X1, 1 y X2, 2 son positivos. Hacemos todas las operaciones y nos queda este mamotrecito aquí. Comparamos mamotretos y entonces resulta que S a la un medio es X1, 1 por Y1, 1, y que 1 menos S a la un medio es igual a X, 1, 2 estrella, I1, 1, y por ser autoadjunto también entonces es igual a I1, 1, X1, 2. Bueno, 1 menos S a la un medio es invertible por esta condición sobre la norma de S. I1, 1, puesto que X e Y es un par optimal u óptimo, es un operador inyectivo. Como vale esta relación, el rango de 1 menos S a la un medio está contenido en el rango de I1, 1. Como 1 menos S es inyectivo, I1, 1 es invertible, perdón, I1, 1 es sobre. Entonces, ejercicio de análisis funcional, Marco. Inyectivo más sobreyectivo, el teorema de la aplicación abierta dice que es invertible. Entonces, I1, 1 es invertible. Pero el operador S no es invertible, por lo tanto, X1, 1 no es invertible. Pero ¿qué pasa? Que la condición de que esta matriz sea un operador positivo impone como condición que X1, 2 sea igual a la raíz cuadrada de X1, 1 a la un medio por G. Y este G se puede elegir invertible. ¿Ok? Entonces, tendríamos que como X1, 2 es invertible y G es invertible, X1, 1 debe ser invertible, pero no lo es. La contradicción viene de suponer que T tiene una raíz cuadrada en L más 2. Entonces, este es un ejemplo de un operador que no tiene raíz cuadrada en L más 2. Y entonces resulta que si T es un operador en L más 2, T es cuasi afín o cuasi similar a un operador positivo si y solo si T tiene una raíz cuadrada que es cuasi afín, respectivamente cuasi similar a un operador positivo, y entonces el ejemplo anterior provee un operador que es cuasi similar a un operador positivo, pero no está en L más 2. Entonces hay operadores en L más 2 que no son cuasi similares a positivos, y hay operadores cuasi similares a positivos que no están en L más 2. O sea, fracaso total. Sin embargo, los operadores en L más 2 tienen una teoría espectral local hermosa. ¿Ok?
vamos entonces a ver qué podemos decir acerca de las propiedades locales, espectrales del T. Bueno, sabemos que el espectro de T se divide en dos partes que se interceptan. A nosotros, a efectos de la clase bajo estudio, L+2, nos interesa solamente el espectro puntual aproximado. Como sabemos, es el conjunto de todos los lambda, tales que T menos lambda por la identidad no es acotado inferiormente, es decir, no es posible encontrar un C positivo tal que la norma de T menos lambda por la identidad por X sea mayor o igual que C por la norma de X para todo. Sabemos también que el espectro puntual de T es siempre un subconjunto del espectro puntual aproximado. Y en el caso de L+2 resulta que los operadores en L+2 solo tienen espectro puntual aproximado. Y ahora viene la teoría local. Esta teoría se debe inicialmente a Foillash. Pero nosotros nos basamos en un libro muy lindo de Larsen o Lorsen, no sé, y Neumann, ¿okay? Para mirar estos conceptos y estudiar a los operadores en L+2. Entonces, recordemos que es el resolvente. El resolvente o el conjunto de los escalares mu, para los cuales T menos mu por la identidad es invertido. Equivalentemente, ¿esto qué significa? Significa que existe una vecindad abierta U de mu, tal que para todo X en H, el espacio de Hilbert donde actúa T, la función f de lambda igual a t menos lambda por la identidad inversa en X es una función analítica definida en U a valores en H que satisface t menos lambda por la identidad por f lambda igual a X. Puede pasar que si bien mu no esté en el conjunto resolvente de T, para algún X en H y alguna vecindad U de mu, exista una función analítica f de U en H, tal que t menos lambda por la identidad por f lambda es igual a X. Y en ese caso decimos entonces que mu pertenece al resolvente local de t en X, que denotamos ρ sub t de X. El complemento de ρ sub t de X es el espectro local de t en X y lo denotamos sigma sub t de X. Un operador t tiene la SVP si para U conjunto abierto del plano complejo y F función analítica de U en H que satisface t menos lambda por la identidad por f lambda igual a 0 en U, vale automáticamente sí o sí que f es igual a 0. Resulta que los operadores normales son una subclase importante de operadores que tienen la SVP. Sigo. El subespacio local espectral para F subconjunto cerrado de H y T en L de H es el conjunto de todos los X, cuyo espectro local para T en X está contenido en F. Lo vamos a indicar como H sub T de F. H sub T de F tiene una serie de propiedades interesantes. Solamente vamos a rescatar, déjame ver esta, que si T tiene la SVP, entonces el subespacio espectral local del vacío es singulete 0, y esto que recuerda el trabajo de Foillash, o sea, H sub T de F es hiperinvariante,
Es decir, es invariante para todos los operadores que conmutan con T. Esta teoría local, a Follage se le ocurrió en parte porque quería estudiar el problema de los subespacios invariantes. Entonces, bueno, aquí está la relación con ese problema. Y más importante todavía este último ítem. Hay un teorema que demostraron independientemente Putman y Ptak y Vobova, que dice que un operador T, que si T es un operador normal y lambda es cualquier número complejo, entonces el subespacio espectral local de T en singulete lambda no es más que el kernel de T menos lambda por la identidad. Entonces los operadores normales tienen la SVP, los operadores normales verifican que H sub T de singulete lambda es igual al kernel de T menos lambda por la identidad. Además, existe otro subespacio espectral local, que es el algebraico, es la mayor variedad lineal, tal que T menos lambda por la identidad del subespacio es igual al subespacio. Para todo lambda que no está en el cerrado. Resulta que si T es un operador normal, entonces tiene una medida espectral que, como sabemos, para cada F es una proyección espectral, y resulta que el analítico espectral es igual al algebraico espectral, es igual al rango de la proyección espectral de T en F. Y a su vez es igual a la intersección de todos los rangos de T menos lambda por la identidad con lambda que no está en F. Esto vale para operadores normales. Los operadores similares a operadores positivos son, vimos, escalares, de manera que tienen un cálculo funcional de Borel. Hay operadores que se llaman escalares generalizados, que son aquellos para los cuales la parte cuasi nilpotente no es más que la restricción del operador a su kernel, y que tienen cálculo funcional C infinito. Es decir, existe un homeomorfismo continuo phi de las C infinito de C en LDH, que manda la función idénticamente 1 en el operador identidad y la función identidad Z en T. Naturalmente los generalizados incluyen a los escalares, y resulta que, bueno, los operadores normales son escalares y por lo tanto son generalizados. Propiedades. Dijimos que los operadores normales tienen la SVP, los que están en L+2 también. Dijimos que para los operadores normales el subespacio espectral analítico en singulete lambda coincidía con el kernel de T menos lambda. Eso vale también para los operadores en L+2. En particular, la parte cuasi nilpotente de T es la restricción a su kernel. T en L+2 es espectral generalizado y tiene un cálculo funcional C2. Por último, si F es un conjunto cerrado de C, entonces el analítico local es igual al algebraico local, es igual a la intersección de todos los rangos de T menos lambda por la identidad para lambda que no pertenece a F.
Es decir, los operadores en L+2 tienen todas las propiedades locales espectrales de los, o tienen en buena medida propiedades espectrales locales muy agradables como las tienen los operadores normales. Y creo que ya cumplí con mi deber. Tenía un par de ejemplos, tenía los operadores algebraicos que están en L+2 y los operadores compactos que están en L+2, pero también en el trabajo, digamos, los Fredholm, los semi-Fredholm, o sea, es un trabajo de más de 36 páginas, y con eso termino. Les voy a dejar la referencia. Ya fue publicado en una revista de la Springer, que es Complex Analysis and Operator Theory. Y bueno, eso es todo. Espero que no se hayan aburrido horrores con mis positivos. Gracias, Estefania. Bueno, ahora abrimos a preguntas de la audiencia. Entonces, los que quieran, por favor, abran sus micrófonos y pregunten. Quedó clarísimo todo, porque no hay preguntas. No, todo no quedó clarísimo, pero como yo no soy usualmente la preguntona, entonces estaba esperando a ver quién preguntaba antes que yo. Pero yo sí tengo una pregunta, profe. Tengo una pregunta. Es con respecto al espectro, profe. Ajá. En algún momento de la charla, usted iba a descomponer el espectro. Ya estaba esperando. En algún momento la profe va a descomponer el espectro porque va hacia allá, va hacia su estudio espectral. Pero me llamó la atención la descomposición que hizo, porque esa, en general, esa no es la única forma en la que uno podría descomponer el espectro de un operador. Uno pudiese irse por lo clásico y descomponer en 3 trozos, ¿no? Claro, claro. No, nosotros no nos fuimos por lo clásico. Porque esa es la pregunta. ¿Qué ventaja se obtiene tomando esta descomposición y no esa descomposición clásica, que es descomponer en espectro puntual? ¿Cómo se llaman los subespectros? Es mucho más fácil demostrar las propiedades, ¿no? Si uno sabe que para los TNL+2 solo tiene espectro aproximado, Ajá. es fácil, por ejemplo, ver que tiene la SVP, por ejemplo, Okay. y cosas por el estilo. Por eso usamos digamos, estas nociones que son un poco más, si se quiere, modernas, ¿no? Exactamente. Pero es perfectamente válido estudiar la parte, o sea, estudiar los espectros de manera clásica, y probablemente se puedan decir otras cosas de estos operadores positivos. Muy bien, profesora. Vale. Sí, satisfecha, gracias. Hola, Estefania. Muchas gracias por la charla, excelente. Marco se le cayó el internet, estaba moderando, entonces voy a asumir mientras él vuelve, que se le cayó el internet. Si hay más preguntas. No es posible, está en Londres y se le cae el internet. Nosotros se le cayó el internet. Tenemos internet, no lo puedo creer. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Bueno, yo comentar feliz de verte, Estefania. Hola, Argimiro de mi corazón, ¿cómo estás? Mira, disculpa, yo llegué tarde, me falló, se me cruzó aquí el tiempo inglés con el español, entonces, y bueno, también me queda un poco lejano lo que haces, pero me encanta, siempre me encanta escucharte. Así que bueno. Gracias, eres muy cariñosa, Argimiro. Y saludos a todos los colegas allí. Sí, te cuento que yo me conecté tarde porque se me olvidó. Sí, ya veo, porque me ha dado una oportunidad de ver aquí casi los últimos 10 minutos. ¿Sí? Bueno.
que estés bien. Igual, besos. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quisiera hacer una pregunta, más que una pregunta en realidad sería si tienes algunas, como estos videos los ven también estudiantes, ¿no? Entonces, ver si tienes alguna sugerencia para alguien que quisiera entrar por esa área, ¿no? Para alguien, vamos a pensar que está comenzando a estudiar maestría o doctorado y quisiera continuar por esa área. ¿Tienes Bueno, alguna referencia? para todo lo que es las propiedades locales, el libro de Lorsen y Neumann es una maravilla. Óyeme a mí, ya estoy totalmente porteña, maravilla. Es muy lindo el libro, es muy lindo, se aprende muchísimo. Después, bueno, también están los libros de este señor que iba mucho a la Universidad de Oriente. Están los trabajos de Pietro Ayena. Pietro Ayena también trabaja en teoría espectral local, pero en función de que a él le interesa mirar ciertos operadores, en particular los Fredholm, los semifredholm a izquierda, a derecha. Ellos tienen una lista de operadores Fredholm que quieren mirar con atención, y para ellos esta teoría espectral es importante. También, y creo que Pietro Ayena tiene un libro sobre esto, pero yo no lo he visto, así que no me animo a recomendarlo. Gracias. Marcos ya está de vuelta, puedes asumir. Sí, disculpa que no sé qué pasó, pero se cayó el internet en la universidad. En todas partes se cuecen habas. En todas partes se funciona. Hola, Wilfredito. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Encantado de la vida. Qué bueno. ¿Sigues en Pompey? No, Chicago. Te regresaste a Chicago. Estás pasando frío. Hay que trabajar, no como otros que viven en Santa Bárbara. ¿A quién te refieres? ¿A quién te referirán? Bueno. Estefania, ¿te puedo pedir que me hagas host o co-host? Porque ahora tú quedaste. ¿Y cómo hago para...? Buscas mi video y en la parte pones el mouse sobre mi cara. Ajá. Y ahí aparecen 3 puntitos azules en un cuadro azul. Ajá. Y en esa lista deberías tener... Me dice Muse Stop, Spotlight, Make Host, Make Co-Host, ahí está. Make Co-Host, ¿está bien? Listo, sí, gracias. No, porque gracias así puedo parar la grabación. Bueno, ¿tenemos más preguntas para la profesora Estefania? Si no, pues le agradecemos nuevamente y así paramos la grabación. Muchas gracias, Estefania. No, gracias. Un placer siempre escucharte. Gracias a ti, Marco. Me encantó que me invitaras. La verdad que no me uno mucho al seminario porque coincide con mi seminario en el YAM la mayoría de las veces. También nosotros nos reunimos cada 15 días y cada 15 días hay seminario en el YAM, por lo general en la tarde, y coincide con este seminario. Entonces es por eso que no me he conectado con la frecuencia que desearía. Te mando un beso muy grande, me alegra muchísimo verte. Bueno, voy a parar la grabación. Marcos, antes de parar para que quede grabado, sí, me gustaría, bueno, primero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año. Ha sido una experiencia fantástica y bueno, esperamos contar con ustedes para el próximo año y vamos a hacer, este es el último de este año y haremos una pausa y volvemos el 28 de enero. Entonces, oportunamente estaremos haciendo la divulgación.
Ahora sí. Gracias, Cristina.